Muy buenos días. Agradecemos su amable presencia en este servicio dominical, un servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 77. Leeré el primer verso. Dios salvación otorga, yo nada temeré. Oscuras tentaciones su luz disipará. Si el enemigo acecha muy firme, pelearé. El miedo no me afecta, pues cerca Dios está. Himno número 77. Leeré de las Escrituras. Salmos. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Oremos por la congregación, primero en silencio, después diremos juntos el Padre Nuestro. Yo leeré la interpretación espiritual dada en el libro de texto de la ciencia cristiana.
Padre nuestro que estás en los cielos, nuestro Padre, Madre, Dios, todo armonioso, santificado sea tu nombre. único, adorable. Venga tu reino. Tu reino ha venido, tú estás siempre presente. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que, como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente, supremo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos gracia para hoy. Alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, toda vida, verdad, amor, está sobre todo y es todo. Cantemos el himno número 343. Leeré el primer verso. Camino de liberación hallé en ti, Señor, y quien al Padre busca hoy, por ti lo encontrará. Himno 343. Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Tenemos servicios en español el domingo a la 1 de la tarde y una reunión de los miércoles a las 5:30 de la tarde, un intercambio de experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana. En inglés tenemos servicios
los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. La tercera iglesia mantiene una sala de lectura en el primer piso de este edificio. La sala de lectura ofrece un lugar tranquilo para la oración y el estudio, y todos son bienvenidos. Aquí puede comprar libros y grabaciones sobre la ciencia cristiana. El horario de la sala de lectura es de lunes a viernes, de la 1 hasta las 4 de la tarde. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio Guado 1280 AM todos los sábados a las 9 de la mañana. Tercera Iglesia le invita a una charla de Pascua en línea titulada Resurrección cada día con Michael Muslin. La charla se transmitirá en vivo el 15 de abril a las 7:30 de la tarde a través de thirdchurchnyc.com. Visite nuestro sitio web para actualizaciones y para acompañarnos por teléfono. El solo, cantado por Julia Wade, se titula En sus alas.
estenderá. Amigos, la Biblia y el libro de texto de la ciencia cristiana son nuestros únicos predicadores. Leeremos ahora textos bíblicos y pasajes correlativos del libro de texto de nuestra religión. Estos constituyen nuestro sermón. Las escrituras canónicas, juntamente con la palabra de nuestro libro de texto, que corrobora y explica los textos bíblicos en su significado espiritual y su aplicación a todos los tiempos, pasado, presente y futuro, constituyen un sermón inseparable de la verdad, no contaminado ni restringido por hipótesis humanas y divinamente autorizado. El sermón de hoy se encuentra en la página 17 del cuaderno trimestral de la ciencia cristiana. El tema es: ¿son reales el pecado, la enfermedad y la muerte? El texto áureo es de 1 a los Corintios. Sorbida es la muerte en victoria. La lectura alternada es de Salmos. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Leeré de la Biblia. Salmos. En Dios solamente está acallada mi alma, de Él viene mi salvación. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos. Derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Eclesiastés. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Primera de los Corintios. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.
porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Apocalipsis. Miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Leeré del Ciencia y Salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. La verdadera idea de Dios da la comprensión verdadera de la vida y el amor. Despoja el sepulcro de su victoria, quita todo pecado y el engaño de que hay otras mentes, y destruye la mortalidad. Dios, el principio, la vida, la verdad, el amor, el alma, el espíritu, la mente divinos. Dios no hace que el hombre peque, esté enfermo o muera. La autora ha sanado enfermedades orgánicas incurables y devuelto la vida y la salud a los moribundos por medio de la comprensión de que Dios es la única vida. La renuncia a toda fe en la muerte y también al temor a su aguijón elevaría el estándar de la salud y de la moral muy por encima de su elevación presente, y nos capacitaría para mantener en alto el estandarte del cristianismo con una fe inquebrantable en Dios, en la vida eterna. Podrían citarse miles de casos en que le fue restituida la salud al paciente al cambiar sus pensamientos sobre la muerte. Proverbios. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Salmos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Génesis. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. A los hebreos. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La ciencia cristiana revela a Dios, no como el autor del pecado, la enfermedad y la muerte, sino como el principio divino, el ser supremo, la mente exento de todo mal. La ciencia del ser revela al hombre como perfecto, así como el Padre es perfecto, porque el alma o la mente del hombre espiritual es Dios, el principio divino de todo ser, y porque este hombre verdadero es gobernado por el alma en vez del sentido, por la ley del espíritu, no por las así llamadas leyes de la materia. Los mortales afirman que la muerte es inevitable, pero el principio eterno del hombre es la vida siempre presente. No podemos edificar con seguridad sobre fundamentos falsos.
Si la percepción de Enoc hubiera estado confinada en la evidencia ante sus sentidos materiales, jamás hubiera podido caminar con Dios, ni ser guiado a la demostración de la vida eterna. Cada paso hacia la bondad es un alejamiento de la materialidad y es una tendencia hacia Dios, el Espíritu. Job, el Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Salmos. Jehová, Dios mío, a ti clamé, y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida, para que no descendiese a la sepultura. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Primero de Reyes. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó, y le dijo: Levántate, come. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó, diciendo: Levántate y come. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Las dolorosas experiencias de la creencia en la supuesta vida de la materia, así como nuestros desengaños e incesantes angustias, nos hacen volver cual niños cansados a los brazos del amor divino. Entonces empezamos a conocer la vida en la ciencia divina. Cuando se aprenda de la enfermedad, no puede destruir la vida, y que los mortales no se salvan del pecado o de la enfermedad mediante la muerte. Esta comprensión hará despertar a una renovación de vida. Dominará o un deseo de morir o un terror a la tumba, y destruirá así el gran temor que acosa la existencia mortal. La muerte no es una pasadera hacia la vida, la inmortalidad y la bienaventuranza. Nada realmente tiene vida sino Dios, quien es la vida infinita. Por lo tanto, todo es vida y la muerte no tiene dominio. Salmos. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Isaías. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová, y dijo: Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados, porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte. El que vive
El que vive, éste te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová me salvará. La Biblia contiene la receta para toda curación. Podemos elevarnos y finalmente nos elevaremos a tal punto que aprovecharemos en toda dirección la supremacía de la verdad sobre el error, de la vida sobre la muerte y del bien sobre el mal. Y este crecimiento continuará hasta que lleguemos a la plenitud de la idea de Dios y ya no temamos enfermar y morir. El pecado, la enfermedad y la muerte no tienen fundamentos en la verdad. Para eliminar el error que produce el desorden, tienes que calmar e instruir la mente mortal con la verdad inmortal. Es bueno estar calmado durante la enfermedad. Estar esperanzado es aún mejor, pero comprender que la enfermedad no es real y que la verdad puede destruir su aparente realidad es lo mejor de todo, ya que esta comprensión es el remedio universal y perfecto. Primera de Juan. El que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Juan. Jesús se fue al monte de los olivos. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían, tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Si el pecado hace pecadores, solo la verdad y el amor pueden hacer que no lo sean. Jesús trazó el sendero para los demás. Él develó el Cristo, la idea espiritual del amor divino. Jesús ayudó a reconciliar al hombre con Dios, dando al hombre un sentido más acertado del amor, el principio divino de las enseñanzas de Jesús. Y este sentido más acertado del amor redime al hombre de la ley de la materia, del pecado y de la muerte, por la ley del Espíritu, la ley del amor divino. Dejemos que el altruismo, la bondad, la misericordia, la justicia, la salud, la santidad, el amor, el reino de los cielos, reinen en nosotros, y el pecado, la enfermedad y la muerte disminuirán hasta que finalmente desaparezcan. Salmos. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jah. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios,
y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalesen. Tercera de Juan. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Juan. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Una demostración de las verdades del alma a la manera de Jesús resuelve las visiones oscuros del sentido material en armonía e inmortalidad. El privilegio del hombre en este momento supremo es comprobar las palabras de nuestro Maestro. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Despojar el pensamiento de confianzas equivocadas y evidencias materiales a fin de que las verdades espirituales del ser puedan aparecer. Este es el gran logro mediante el cual eliminaremos lo falso y daremos lugar a lo verdadero. Hay que sacar a luz la gran verdad espiritual de que el hombre no será perfecto e inmortal. Tenemos que mantener para siempre la conciencia de la existencia y tarde o temprano, por medio del Cristo y de la ciencia cristiana, tenemos que dominar el pecado y la muerte. La evidencia de la inmortalidad del hombre se volverá más aparente a medida que las creencias materiales sean abandonadas y las realidades inmortales del ser sean admitidas. La inmortalidad del alma hace al hombre inmortal. A los romanos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Hechos. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. La enfermedad, el pecado y la muerte tendrán a la larga que acobardarse ante los derechos divinos de la inteligencia, y entonces el poder de la mente sobre todos los órganos y las funciones del organismo humano será reconocido.
Si la acción procede de la mente divina, la acción es armoniosa. Si viene de la mente mortal que hierra, es discordante y acaba en pecado, enfermedad y muerte. Esas dos fuentes opuestas nunca se mezclan en el manantial o en el corriente. La mente perfecta emite perfección, pues Dios es la mente. El hombre gobernado por su Hacedor, no teniendo otra mente, plantado en la declaración del evangelista de que todas las cosas por Él, el Verbo de Dios, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, puede triunfar sobre el pecado, la enfermedad y la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Fui llamada a visitar al señor Clark en Lynn, quien había estado postrado en cama 6 meses con una enfermedad de la cadera causada por una caída sobre una estaca cuando era muy niño. Al entrar en la casa me encontré con su médico, quien me dijo que el paciente se estaba muriendo. El doctor salió. El señor Clark yacía con los ojos fijos y sin vista. El sudor de la muerte humedecía su frente. Me acerqué a su cama. En unos pocos momentos, su semblante cambió. La palidez de la muerte dio paso a un color normal. Los párpados se cerraron suavemente y la respiración se hizo natural. Estaba dormido. Como a los 10 minutos abrió sus ojos y dijo: me siento como un hombre nuevo. Mi sufrimiento ha desaparecido por completo. Me ha sido demostrado que la vida es Dios y que el poder del Espíritu Omnipotente no comparte su fuerza con la materia o con la voluntad humana. Si el Espíritu o el poder del amor divino dan testimonio de la verdad, este es el ultimátum, el modo científico y la curación es instantánea. Siempre comienza tu tratamiento apaciguando el temor de los pacientes. Silenciosamente asegúrales de su exención de enfermedad y peligro. Observa el resultado de esta simple regla de la ciencia cristiana y encontrarás que alivia los síntomas de toda enfermedad. Si logras eliminar el temor por completo, su paciente es sanado. Deuteronomio. He aquí, Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? El científico cristiano se ha alistado para disminuir el mal, la enfermedad y la muerte, y los vencerá al comprender su nada y la totalidad de Dios, o el bien. Durante el ofertorio en la iglesia se puede hacer contribuciones en línea a través de nuestro sitio web thirdchurchnyc.com.
Cantemos el himno número 326. Leeré el primer verso. En la armadura del Señor, firmeza el cristiano halló. Su espada es espiritual, con ella siempre conquistó. Número 326. Leeré la declaración científica del ser de nuestro libro de texto. No hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita, pues Dios es todo en todo. El espíritu es la verdad inmortal. La materia es el error mortal. El espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. Y la escritura correlativa, 1 de Juan, 3 capítulo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesucristo nuestro Señor. Amén.